Bueno, ahora sí. Bienvenidas y bienvenidos entonces a la última clase de la materia. En la clase de hoy vamos a trabajar el texto de Foucault, El orden del discurso. Y como saben, bueno, este es ya el último texto de la unidad. Es una unidad en donde estamos viendo la cuestión de la crítica y la objetividad en ciencias sociales, ¿sí? Y entonces la clase de hoy es poder discutir, es poder centrarnos, es poder discutir y debatir el texto que nos propone Foucault, que refiere a los límites y a las posibilidades que tiene la ciencia, ¿sí? A las condiciones que tiene la ciencia. Yo, en la clase de Giddens, les decía, y les adelantaba y les hacía un spoiler respecto a la cuestión del giro lingüístico, ¿no? Bueno, a partir de un momento en la materia, empezamos a incorporar y empezamos a darle cada vez más centralidad y cada vez empieza a constituir un eje más importante en la materia, la cuestión del lenguaje, ¿no? Como un eje explicativo de la realidad social. Bueno, justamente en esta última unidad de la materia es en donde eso llega a su punto máximo, ¿no? Con los textos de Habermas y de Foucault. Entonces, para la clase de hoy, yo quisiera intentar al menos hacer dialogar a este autor con el autor anterior que ustedes vieron, que fue Habermas, con su teoría de la acción comunicativa, ¿no? Le voy a decir que podamos reponer las nociones y en qué se diferencian y en qué discuten y cómo van a ir conversando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea antes de comenzar con el texto de hoy? Es un texto que es complejo, es largo, es extenso, es un texto que es muy ramificado, en donde cada puerta que va a abrir Foucault se mete y se mete profundo. Entonces, yo voy a tratar de ser lo más esquemática posible, voy a tratar de seguir el orden primero del texto y después del material que ustedes tienen de apoyo en el aula, que es un material que elaboró otra de las docentes de la cátedra, que es Paloma Dulbeco. Entonces, para que cuando vayan esos materiales de apoyo también puedan ir siguiendo un poco la clase, ¿no? Entonces decíamos, recuperemos antes de empezar con el texto de Foucault, ¿cuál es la noción de lenguaje que teníamos de Habermas, ¿no? Empezábamos a pensar a partir de Habermas, bueno, la idea del el discurso, ¿sí? Como la realización de un acto. Cuando decimos algo, efectivamente estamos diciendo algo, ¿no? Y entonces aparece, ya en la materia, la idea de la fuerza, la idea de la locución como una fuerza argumentativa, ¿sí? El discurso, para Habermas, recordemos, que es aquello que debe estar orientado hacia el entendimiento. Y el entendimiento, ¿cómo es que lo entiende Habermas? ¿Sí? Cuando Habermas habla de entendimiento, estamos apuntando a la idea de, a partir de un intercambio argumentativo, en donde yo expongo un argumento, ustedes expondrán otros, bueno, en ese intercambio sobrevivirán los mejores argumentos, se impondrán los mejores argumentos, ¿sí? Llegaremos a un acuerdo, a un consenso, a un acuerdo racional, en donde el mejor argumento va a primar, ¿sí? Entonces, en la noción que teníamos de Habermas, hay una idea hay una preeminencia de la lógica argumentativa, ¿sí? Y no de otros efectos de poder. Ahora vamos a seguir un poquito con esto. Pero, en contraposición, o sea, teníamos esta idea de lenguaje, de discurso en Habermas, pero con Foucault va a aparecer otra noción, ¿sí? Otra idea. Decíamos, bueno, si con Habermas entonces el discurso está orientado, debe estar orientado al entendimiento, aquella idea de que, bueno, prime el mejor argumento a partir de un acuerdo racional. Con Foucault vamos a ver que la idea de lenguaje no la vamos a poder separar de la idea de poder. ¿Por qué? Porque Foucault va a pensar al lenguaje justamente como un mecanismo de poder, ¿sí? Foucault va a pensar, va a entender al lenguaje como un mecanismo, justamente digo, como un organizador, perdón, de las relaciones sociales, ¿sí?
todas las relaciones sociales, va a decir Foucault, están atravesadas por el poder, y el lenguaje como mecanismo de poder también condiciona esas mismas relaciones sociales, ¿no? Ahí recuperamos esta idea de, bueno, que tal vez la vieron en el CBC o en alguna materia del secundario, cuando si es que vieron a Foucault, esta idea, que incluso hay un meme dando vueltas en redes sociales, de que el poder no es algo que se tiene, no es un atributo que se posee, sino que el poder es algo que se ejerce, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de poder en Foucault, más que hablar de poder, sería apropiado que hablemos del ejercicio del poder o de las relaciones de poder. ¿Sí? A ver, ahí, acá. Entonces decíamos, cuando hablemos de Foucault, lo más correcto es que intentemos hablar de relaciones de poder o del ejercicio del poder. Cuando hablamos del poder, justamente es lo que lleva a otras personas a actuar de determinada manera, ¿sí? En el marco de esas relaciones. Entonces, si la idea con la que vamos a partir, si vamos a tomar como punto de partida para la clase de hoy esta idea, de esta noción del lenguaje como organizador de las relaciones sociales, y lo tenemos, esto nos tiene que llevar a pensar al lenguaje como un dispositivo, ¿sí? Pero un dispositivo de poder y que va a estar presente en cualquier otro dispositivo de poder que analicemos, ¿sí? Va a ser parte de cualquier otro dispositivo de poder que querramos analizar. Por eso es que Foucault le resulta tan interesante la idea del lenguaje. No es un dispositivo de poder más, no es cualquier otro dispositivo, ¿sí? Es uno que tiene características especiales, que tiene particularidades, que tiene una lógica de funcionamiento especial, y por eso él le va a dedicar este texto, ¿sí? Entonces, esperen que sigo admitiendo gente. Entonces, vamos a hablar un poquito de Foucault como para contextualizar del autor y el texto en particular. Foucault nace en el 26, se muere en el 84, todo esto 1900, ¿no? Foucault, historiador, filósofo, pero él dice que le cabe más, se identificaba más como un arqueólogo, ¿sí? Como un arqueólogo de la cultura. Y este texto que tenemos en particular es un texto de 1970 y tiene características especiales. Por eso es un texto que es tan extenso, en el que se va a abarcar un montón de cuestiones y que tal vez no las profundiza. ¿Y por qué? Porque este texto es la clase inaugural de una materia a la cual a él le ofrecen dictar, que se haga cargo en el Collège de France, que es la historia de los sistemas de pensamiento, ¿sí? A él en el 1970 le dicen, che, hacete cargo, bueno, pido disculpas por las ambulancias. Bueno, esto va a quedar grabado. Entonces, le dicen, hacete cargo de la materia, él dice, vamos a hacernos cargo de la materia materia es historias de los sistemas de pensamiento, vamos a dar la clase inaugural, y como toda clase inaugural, hay una hoja de ruta, ¿no? Entonces él presenta la materia, y es por eso que es un texto que vamos a ver que abarca un montón de cuestiones, que abre un montón de puertas, que presenta un montón de categorías, pero hay algunas cosas que las deja un poco como superficiales, o que no las termina de abordar del todo. Entonces, es importante que ustedes entiendan que esta dinámica del texto en particular es porque es la clase inaugural de una materia, ¿sí? Y cuando hablamos, el texto que tenemos para hoy es el orden del discurso, por si todavía no lo pudieron leer, si no se pudieron orientar, estamos hablando del texto que se llama el orden del discurso, y me parece importante que hagamos alguna aclaración respecto a esta cuestión del título. Cuando hablamos y decimos el orden del discurso, no nos estamos refiriendo a la idea del ordenamiento en términos más esquemáticos, ¿no? Hacia adentro, sino que podamos pensar al ámbito del discurso, ¿sí? En ese sentido es, que podamos pensar, bueno, ¿quiénes acceden? ¿Bajo qué condiciones?
¿Cuáles son las características con las que se emiten los discursos? ¿Sí? ¿Cómo se va a medir ese discurso? En ese sentido es que estamos hablando del orden, ¿sí? Nos estamos refiriendo más a la noción del ámbito del discurso. ¿Quiénes acceden? ¿Cómo es que emiten discursos? ¿Qué características tienen esos discursos? Etcétera, ¿sí? Entonces, la clase de hoy tiene 6 puntos, 6 partes, ¿sí? La primera es que podamos recuperar entre ustedes y yo la idea de, bueno, ¿cuál es la noción que tiene Foucault del discurso? ¿Cuál es la definición que él propone? ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? ¿Sí? Y a partir de ahí vamos a ver que empieza un diagnóstico de situación, ¿sí? Que lo vamos a dividir en 3 puntos. El primero van a ser los procedimientos de exclusión, ¿sí? Los procedimientos que van a afectar al discurso desde afuera. En el tercer punto vamos a ver los procedimientos internos, ¿sí? Los procedimientos que afectan, que enrarecen al discurso, pero de manera inmanente, ¿sí? Que son esos procedimientos de control por los cuales el discurso se controla a sí mismo, va a decir Foucault. En un siguiente punto vamos a ver que hay otros procedimientos, hay un tercer grupo de procedimientos que ya no tiene que ver con los procedimientos que se ponen en juego externamente, ni con los que el discurso se autocontrola, sino aquellos procedimientos de control que empiezan a funcionar cuando se habla, cuando el discurso se pone en juego, ¿sí? Que se llaman los procedimientos de uso, ¿sí? O los procedimientos de utilización. Hay algo en ese momento de uso o de utilización en donde el discurso se enrarece, ¿sí? Son estas condiciones. Y entonces, con esto vamos a cerrar el diagnóstico que propone el autor, y hacia el final de la clase vamos a decir, bueno, con todo esto, ¿cuál es la propuesta? ¿Sí? Vamos a ver cuál es la propuesta de trabajo, cuáles son las nociones que nos ofrece Foucault, porque hasta este punto es, bueno, tenemos todo este escenario que nos va a presentar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo revertimos esos condicionamientos? ¿Cómo revertimos, cómo desarmamos, cómo desarticulamos esas condiciones de enrarecimiento, de control que tiene el discurso, ¿sí? Y entonces vamos a presentar cuál es el plan de trabajo, cuáles son los objetivos que tiene Foucault, los que nos propone, cuáles son las nociones, la metodología, etc. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, veo que hay caritas que dicen que sí. Entonces, vamos a la definición de discurso, ¿sí? Cuando hablamos de discurso en Foucault, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de la dimensión material, ¿sí? Y acá vamos a volver un poquito a esto que mencionábamos antes respecto de Habermas, ¿sí? Vamos a tratar de recapitular algunas cuestiones que deberían haber visto la semana pasada, ¿sí? Entonces, decíamos antes, ¿cómo es que presenta Habermas o cómo conceptualiza Habermas el discurso? Decíamos, Habermas lo presenta en términos bastante puros, ¿sí? En un sentido más libre, ¿sí? Más deliberativo, que potencialmente puede carecer de estar atravesado por las cuestiones de poder, ¿sí? Entonces decíamos, para Habermas la idea del discurso implica poder pensar que hay una lógica argumentativa que se puede imponer, que no hay pretensiones de poder que están atravesando y alterando y modificando esa situación, esa contraposición de argumentos, ¿sí? Y entonces, si pensamos que el discurso es eso, si tenemos esta noción de discurso, entonces podemos pensar que las ciencias sociales, que el discurso, que el lenguaje puede ser una vía, puede ser un mecanismo que nos haga más libres, ¿sí? Una herramienta liberadora, una herramienta emancipadora, ¿sí? Eso veíamos con Habermas.
Y acá vamos a hacer una aclaración, ¿no? Porque si no a veces Habermas queda un poco presentado como bastante naif y bastante como que no está viendo algo que se nos es muy obvio. Y no es que Habermas esté diciendo, che, no existe el poder o las fuerzas del mercado no afectan o no enrarecen, ¿sí? Pero lo que está planteando Habermas es que el discurso y el lenguaje potencialmente, ¿no? Prende esa idea, la idea de, bueno, hay algo de la potencialidad que tiene el discurso, que tiene el lenguaje de poder liberarse de las pretensiones de poder, ¿sí? Que puede no estar atravesado por estas cuestiones. No es que él dice, che, no hay elementos operando en el sentido del control del discurso o en su enrarecimiento, sino que dice, pueden no estar, ¿sí? Profe, ¿puede repetir eso último que dijo, por favor? Sí, obvio. Lo que decíamos es que, igual esto es Habermas, ¿no? Habermas lo que plantea no es que no hay afectación del discurso o no hay cuestiones de poder operando. Lo que sí dice es que el discurso o el lenguaje potencialmente puede ser una herramienta que esté orientada a la liberación, que esté orientada a la emancipación, porque él tiene una noción del discurso como algo que puede estar libre, ¿sí? Una cuestión más deliberativa, que puede ser esto que decíamos al principio de la clase, ¿no? Si estamos pensando en una noción del lenguaje en términos que puede primar la lógica argumentativa, entonces yo expongo un argumento, ustedes exponen otro, va a terminar ganando el mejor, el que tenga una lógica racional, el que se puede imponer en esos términos. Entonces todos cierran, ¿no? Como, bueno, si tenemos esta idea del lenguaje, entonces puede ser esto y podría ser aquello. Okay. Pero lo que decíamos es, con Foucault, esta idea se rompe, ¿sí? Acá empieza el debate, porque Foucault no va a pensar el lenguaje de esta manera. Entonces, si no lo conceptualiza de la misma manera, hay un rol que entonces no puede cumplir, ¿sí? Y entonces decíamos, para Foucault, lo que tenemos que hacer es recuperar esa dimensión material del discurso. Lo que nos va a proponer Foucault es que pensemos al discurso como acontecimiento, ¿sí? Como producto, ¿sí? Y entonces el discurso es algo que sucede, es parte de un dispositivo del poder, y en ese sentido es que el punto de partida es distinto entre los dos autores, ¿sí? Porque lo conceptualizan de manera distinta. Lo que dice Foucault es, si el discurso es algo que es un producto de un momento histórico, de una sociedad en particular, como todo producto, eso está controlado, perdón, está controlado, está seleccionado, está distribuido, no de manera homogénea para todos iguales, ¿sí? Hay un conjunto de procedimientos que se encargan de que ese control, de que esa selección, de que esa distribución sea de determinada manera, ¿sí? Como toda producción, por lo tanto el discurso no corre de manera libre. Y acá hay una imagen que a mí siempre me ayudó mucho para pensar este texto, que es la idea de pensar que en el entramado social hay como mallas, ¿no? Que hay momentos en donde el discurso, digo, esas mallas son más laxas, en donde, bueno, el discurso puede ir y venir y moverse y circular de manera libre, pero hay momentos en donde esas mallas en los tejidos sociales se cierran, ¿no? Y entonces el discurso ya no circula libremente. Y ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las funciones que tienen los procedimientos que vamos a ver a continuación? Entonces, el autor dice al principio de su texto, dice que hay tres funciones, ¿no? Una de ellas es, dice, conjurar los peligros y los poderes, ¿sí? Y en ese sentido, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a cuando hablamos de conjurar los peligros y poderes, estamos refiriéndonos a la posibilidad de esconderlos, de evitarlos, ¿sí? Los poderes y los peligros ¿de qué? Del discurso. Sí, ¿había una pregunta? Bueno, si no, me dicen.
Entonces, decíamos, hay un conjunto de procedimientos para controlar, para distribuir, para seleccionar el discurso y que tienen ciertas funciones. La primera función es esta, ¿no? La de evitar, la de esconder los peligros y los poderes que tiene el discurso. ¿Para qué? Para dominar este acontecimiento, esta es la segunda función, dominar el acontecimiento aleatorio. O va a decir Foucault, controlar lo que pueda pasar en la materialidad. ¿Sí? Y entonces, la tercera función justamente es la de esquivar la materialidad. ¿La materialidad de qué? Del discurso. ¿Sí? Profe, Sí. una consulta, no me termina de quedar claro a qué se refiere con esa materialidad del discurso. Es decir, quizás a lo que llega a formar ese discurso, o no termina de cerrar la idea de qué es la materialidad de ese discurso. Ahora vamos a ver, digo, hay algo del lenguaje que es, va a decir Foucault, que bueno, el lenguaje es performativo, ¿no? El lenguaje moldea, el lenguaje produce, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, el lenguaje es producto de un momento, pero también es, vamos a ver más adelante que dice, el lenguaje es aquello por lo que se lucha y mediante lo cual se lucha. ¿No? Hay algo de esa cuestión performativa, de producción que puede tener el lenguaje, de condicionamiento, de moldear la realidad social que tiene que ver con la materialidad. ¿Sí? Creo que era María la que estaba preguntando. ¿Sí? Sí. Igual ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, nos vamos a ir metiendo con los distintos procedimientos. Entonces, estas tres funciones, la de evitar o negar los peligros y los poderes, para dominar el acontecimiento en términos de poder esquivarle a la materialidad, bueno, tiene un objetivo, todo esto hacia un objetivo general. ¿Y cuál es ese objetivo general? Tiene que ver, dice Foucault, con evitar, con esconder ese lugar privilegiado que tiene el lenguaje. ¿Sí? Dice Foucault, ese lugar, cuando decíamos, che, el lenguaje no es cualquier dispositivo de poder, es uno en particular, ¿no? Tiene sus características, tiene sus especificidades. Bueno, ese lugar, dice Foucault, es un lugar que le honra, ciertamente, al lenguaje, pero que también ese lugar, a mí me gusta la idea como de enaltecerlo, ¿no? Como de ponerlo en un pedestal, ¿no? Digo, es un lugar privilegiado, pero que queda un poco expuesto a ser desarmado, ¿no? Ese lugar privilegiado que tiene el lenguaje hace posible que lo podamos desarmar, ¿sí? Ahora, hay un montón de dispositivos para que ese desarme o ese no nos sea tan accesible, ¿sí? Pero podemos hacerlo, y él nos va a proponer algunos métodos, algunas técnicas, alguna cuestión metodológica, ¿sí? Perdón, no, Sí. no entendí por qué el hecho de que esté en como está de enalteciendo el lenguaje hace que se pueda desarmar. Porque es un lugar que le deja también muy expuesto, ¿no? Pero Ok. ese lugar, dice, el lenguaje y el discurso, tiene un montón de herramientas para que ese lugar por el cual podríamos desarmarlo, podríamos cuestionarlo como dispositivo de poder, queda bastante ocultado. ¿Sí? No es algo que se nos presente muy cotidianamente la posibilidad de desarmar, de cuestionar el lenguaje y su lugar concreto, ¿no? Y su lugar privilegiado en términos de dispositivo de poder. Bueno, ese ocultamiento de ese lugar privilegiado del cual hace uso, pero medio que lo niega, como, che, bueno, yo soy un dispositivo de poder con mucho alcance, pero en realidad tampoco tanto, porque si me expongo, bueno, puedo quedar como eso, ¿no? Expuesto a ser desarmado. Entonces, hay algo de ese ocultamiento. ¿Cómo es que se logran estas funciones y cómo es que se logra este ocultamiento? Es lo que vamos a ver, ¿no? Y esa es la cuestión un poco del texto de hoy. Entonces, los procedimientos de exclusión, los procedimientos internos y las condiciones de utilización o las condiciones de uso, decíamos, son elementos que van a afectar, que van a enrarecer al discurso, ¿sí? Al discurso, decíamos, como cosa material, como realidad material, como cosa escrita, como cosa pronunciada. Y entonces,
esto que afecta al discurso, bueno, va a decir Foucault, es aquello que nos va a poder permitir, si pensamos en estos dispositivos, es lo que nos permite a nosotros poder cuestionarlo. ¿Sí? Y acá es importante que ustedes tengan en cuenta que Foucault no propone un cuestionamiento del dispositivo de poder, del discurso, desde un lugar de exterioridad, ¿sí? No es algo del cual podamos hablar desde afuera, ¿sí? No es algo de lo cual nos podamos liberar o emancipar en términos más como proponía Habermas, como bueno, el discurso es algo de lo cual en algún momento nos podemos emancipar del atravesamiento del poder. Lo que va a decir Foucault es, no lo podemos pensar desde ese desarme, ese cuestionamiento del discurso, no lo podemos pensar desde afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder es algo que es inmanente a las relaciones sociales, ¿sí? No es algo de lo cual nos podamos liberar. Entonces, esa crítica no la podemos hacer desde afuera, la tenemos que hacer bien desde adentro. Y acá aparece la idea de la resistencia, ¿no? Digo, si ustedes recuperan más adelante en la carrera, o ya lo vieron en otras instancias, otros textos de Foucault, donde él plantea que la resistencia siempre transcurre en el seno de las relaciones sociales, ¿sí? No es algo de las resistencias las podemos ejercer desde afuera, porque no hay una afuera, ¿sí? Las relaciones sociales no las podemos pensar sin el atravesamiento del poder. Entonces, este cuestionamiento que vamos a hacer del discurso lo tenemos que hacer desde adentro, desde su condición inmanente como dispositivo de poder. Y acá, a mí me gusta traerles una cita del comienzo del texto, que a mí me parece que es re clara, porque dice Foucault que él va a plantear una inquietud que tiene respecto al discurso, ¿sí? Y al principio él dice, yo voy a leer una cita textual, que dice: hay una inquietud respecto a lo que es el discurso en su realidad material o cosa pronunciada o escrita, ¿sí? Dice, tengo una inquietud con respecto a una existencia transitoria destinada sin duda a desaparecer, ¿sí? Hay algo del discurso que en términos, digo, yo hoy hablo y esta realidad deja de existir muy brevemente, ¿sí? Pero dice Foucault que tiene una duración que no nos pertenece, ¿sí? Dice, una inquietud al sentir bajo esta actividad es el lenguaje, es el discurso, que dice, no obstante, es cotidiana, es gris, pero bajo esa actividad hay poderes y peligros, difíciles de imaginar. Dice, hay una inquietud al sospechar la existencia de luchas, de victorias, de heridas, de dominaciones, servidumbres, a través de tantas palabras en las que el uso, desde hace un tiempo, está orientado a limar las asperezas. Algo así dice la cita. A mí me parece que esta cita que está al comienzo del texto, o en las primeras hojas, es una cita muy, muy, muy clara sobre qué es lo que él piensa del discurso y cuáles son los peligros que él está identificando, ¿no? Porque lo que está diciendo es, bueno, hay algo del discurso que es transitorio, que es nada, que se va, que desaparece, pero ¿cuándo desaparece? ¿Cuándo deja de afectar esa existencia? Y es algo que no lo controlamos, ¿sí? No es que yo hoy puedo controlar las implicancias y las consecuencias de este discurso. Hay algo que se nos escapa, hay algo de esa cuestión aleatoria que mencionábamos antes, ¿no? Hay algo por eso el discurso va a tejer todas estas herramientas, todos estos mecanismos de control para intentar amaniatar ese impacto en la materialidad, ¿no? Pero lo que dice también es, si seguimos desarmando esa cita, es, bajo ese discurso hay, que se nos presenta como el discurso del lenguaje, como algo cotidiano, gris, mundano, regular, bueno, subyacen historias, esto, ¿no? Él dice de luchas, de victorias, de heridas, de dominaciones, bueno, todo eso es lo que se intenta ocultar también, ¿no? Con estos procedimientos que vamos a ver. Y entonces cuando tengamos que cuestionar al discurso y al lenguaje como dispositivo de poder, es ponerle luz también sobre todo eso que se está ocultando, sobre todo eso que subyace en el discurso, ¿sí? Y él, hacia el final del texto, nos va a proponer dos métodos con respecto a cómo abordar ese ponerle luz a estas cuestiones, ¿sí? Entonces, hasta acá veníamos con cuál es la definición de discurso y
la definición del lenguaje. Vamos a ver el primer grupo, ¿sí? El primer grupo de los procedimientos de control. El primero va a ser lo prohibido, ¿sí? Y tal vez, y esto es una aclaración mía, no lo dice Foucault en estos términos, pero vamos a ir de los más evidentes a los más sutiles, ¿sí? Hay algo de lo que se nos presenta como más claro y hay cosas que se nos van a ir, nada, que le tenemos que hacer un esfuerzo para poder verlas. La primera de ellas, entonces, decíamos, es lo prohibido, ¿sí? Y este procedimiento, va a decir Foucault, bueno, es el que es más evidente, es que es el más familiar, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que genera este procedimiento? Bueno, ciertamente lo que va a generar la cuestión de la prohibición es que se impide que emerjan ciertos discursos en el marco de lo audible, ¿sí? Lo prohibido tiene por objetivo lograr que ciertos discursos no aparezcan, no emerjan, no salgan a flote, que haya cosas que no se puedan decir. Entonces, este procedimiento de lo prohibido adopta tres formas, ¿sí? Tiene tres formas de controlar la emergencia de ciertos discursos. Por eso les digo que es un texto que medio que es como que se ramifica un montón. Entonces decíamos, el primero de esas formas, la primera de esas formas es el tabú. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de esta forma que adopta lo prohibido? Lo prohibido adopta la forma del tabú para controlar, para poner en cuestión que no se puede decir todo de todo. ¿Sí? No se puede decir cualquier cosa sobre cualquier cosa, ¿no? Hay lenguajes, hay discursos que en ciertos lugares, en ciertos momentos, fueron tabú. ¿Sí? Y el otro día una compañera de ustedes nos consultaba, bueno, pero lo tabú también se va modificando, ¿no? A lo largo del tiempo. No es lo mismo, no siempre fue, no siempre los mismos discursos fueron tabú. Y no, obviamente, hay algo de la cuestión histórica, contingente, que va modificando, ¿no? Esa malla que hoy se cierra en lo tabú para que ciertos discursos no emerjan, bueno, capaz que dentro de unos años se aflojan y aparecen y se vuelve a cerrar sobre otro lugar, ¿no? Entonces, nada, piensen en ciertos temas, no sé, digo, hace 20 años atrás la cuestión en el discurso público, la cuestión del aborto, u hoy, no sé, el debate sobre la muerte digna. Hay ciertos temas que suelen ser en distintos momentos temas tabú, ¿no? Y después, eso, ¿no? Hay luchas por las cuales hacen que esos discursos se empiecen a ser más audibles. Pero bueno, esta es una de las formas que adopta la cuestión de lo prohibido. Controlar lo que se dice, sobre qué se dice, ¿sí? La segunda forma es el ritual de la circunstancia, que lo que viene a controlar ya no es el objeto del discurso, lo que se está diciendo, sino que no se puede decir todo en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Por eso se llama el ritual de las circunstancias. ¿En qué circunstancias se pueden decir ciertas cosas? Y acá pensemos, ¿no? No es lo mismo dar un discurso, o este discurso que estoy teniendo yo con ustedes en el marco de una clase, que el discurso que yo doy cuando me reúno con mis amigos, o un discurso en el marco de la Cámara de Senadores, o en una reunión laboral. Hay momentos, hay circunstancias en donde ciertas cosas se pueden decir y ciertas cosas que no, ¿sí? Esa es otra forma de controlar dónde emergen los discursos, ¿sí? Bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones. Y la tercera forma de lo prohibido está vinculado al derecho a lo exclusivo o privilegiado, le dice el autor. ¿Sí? Y entonces, esta tercera forma, lo que ya intenta controlar no es el objeto, no es el lugar en el momento, sino quién. ¿Sí? Lo que refiere esta forma de lo prohibido es, bueno, no todas las personas pueden decir cualquier cosa. ¿Sí? No todo el mundo puede decir y hacer aparecer cualquier discurso, ¿no? Y ahí tiene que ver, bueno, como con las credenciales, con
quién es cada uno de nosotros en el entramado social, qué lugar ocupa para poder hacer aparecer ciertos discursos. Cuando decíamos, el discurso es un producto, ¿no? Y como tal producto, entonces está controlado, está distribuido, está seleccionado de una manera, y decíamos, esa forma no es homogénea para todos, bueno, no todos tenemos acceso al discurso de la misma manera, ¿no? Y entonces no todos tenemos el mismo derecho, el mismo privilegio a hacer aparecer ciertos discursos. De esta manera es que se completa la tríada de lo prohibido. Podemos controlar el objeto del discurso con lo tabú, el dónde o bajo qué circunstancias con el ritual de las circunstancias, o el quién enuncia ciertos discursos con el derecho exclusivo o el derecho a lo privilegiado, ¿sí? Entonces, acá me parece que es un punto en donde justamente se hace muy claro el debate con Habermas, ¿no? Porque si con Habermas veíamos un discurso donde estábamos en el marco de una simetría, donde, bueno, todos tenemos la misma posibilidad de intercambiar argumentos, y solo va a primar el argumento mejor presentado en términos lógicos, racionales, bueno, acá Foucault ya con el primer grupo nos está poniendo de cara que no. Digo, que hay algo donde no todo el mundo tiene la misma posibilidad de enunciarse, ¿sí? De hablar y de hacer aparecer en el marco público, en el marco de lo audible, sus discursos. Entonces, por eso decimos que con Foucault no podemos pensar el discurso por fuera del entramado de poder, ¿sí? Esta idea de que el poder y el deseo son dos cuestiones que van a estar muy entrelazadas cuando pensemos a este autor, ¿sí? Cuando estamos pensando los procedimientos de exclusión, el poder y el deseo, bueno, están muy vinculados, ¿sí? Por eso decíamos, no podemos pensar al lenguaje o al discurso como un elemento transparente para Foucault, que sí tiene la potencialidad de serlo en el marco de Habermas. Pero para Foucault el lenguaje nunca va a ser un elemento transparente, por el cual podamos ver a través de él, ¿sí? Muy por el contrario, lo que dice Foucault es, el lenguaje va a ser esta arena de disputa, va a ser el premio por el cual luchemos, porque queremos controlar el discurso, pero también es el medio por el cual vamos a luchar, ¿sí? Y entonces, en tanto, si pensamos al lenguaje como medio y como fin, no lo podemos pensar separado del poder y del deseo. No podemos pensarlo de una manera disociada de estos dos elementos, ¿sí? No lo podemos pensar como esta noción pura, neutral, transparente, sino que va a estar siempre atravesado. Volvemos a los procedimientos de exclusión. El segundo, va a decir Foucault, es la operación de separar y de rechazar. Y acá el ejemplo clásico es el discurso del loco, ¿sí? La separación entre la razón y la locura. Mediante este dispositivo del de separación y rechazo, es lo que nos lleva a rechazar los discursos de ciertas personas, ¿sí? En este caso, el rechazo del discurso del loco, de la persona loca. ¿Por qué? Porque es un discurso entonces que no tiene valor, que no puede circular de la misma manera que circulan los discursos de las personas cuerdas, ¿sí? Entonces decíamos recién, bueno, el discurso es esta producción que está controlada, que está seleccionada, que está redistribuida, no de maneras iguales, no todos tenemos la misma posición. Por eso hay ciertos discursos de ciertas personas que no pueden circular de la misma manera, en donde esa malla se cierra, ¿no? Y el discurso no circula. Ahora, lo que reflexiona Foucault es, hay una paradoja, que es que solo podemos identificar la palabra del loco, el discurso del loco, a través de su enunciación, ¿sí? Solo cuando el loco habla y y hace manifiesto ese discurso, es que lo podemos identificar, separar y rechazar. Y acá, bueno, él dice, ojo, ¿no? Hay una red de instituciones que contienen, ¿no? Que hacen audible esos discursos. En el caso de la locura,
bueno, las instituciones más psiquiátricas, médicas, etcétera, ¿no? Pero son discursos que circulan en esas instituciones muy controladas, no es que circulan de manera libre en el marco de la sociedad, ¿sí? Porque no tiene validez, porque no tiene el mismo peso, el mismo reconocimiento que el discurso del resto de las palabras, ¿no? Del resto de las personas. Y acá, el otro día a la mañana hacíamos una reflexión con respecto a la historia de la locura, ¿no? Y vamos, ya que estamos en el marco de las elecciones o cercanas a ellas, yo les traía la anécdota de que una colega que trabaja con adolescentes, el otro día me decía que tenía un adolescente en el marco del trabajo que estaba muy fascinado con toda la figura de Milei, ¿no? Entonces cuando le pregunta por qué al adolescente, dice, bueno, che, pero ¿qué es lo que te gusta, no? Y el adolescente le dice, porque está loco, ¿no? Y entonces reflexionábamos con una colega del área de salud mental, decíamos, qué loco, ¿no? Justamente, hay algo del discurso de la locura que durante mucho tiempo fue separado, que fue rechazada, que fue negada, y hoy hay ciertos ámbitos en donde medio que garpa ser un loco, ¿no? Como que, bueno, hay algo ahí para reflexionar sobre cómo ciertos discursos a veces se separan, se rechazan y a veces vuelven a tener otro valor social y como ciertos otros reconocimientos, ¿no? Pero bueno, eso es para profundizar más adelante en el marco de las elecciones. Vamos por un tercer y último procedimiento, ¿sí? Que nos va a decir Foucault que este es el más importante, pero también es el más complejo, y este nos va a llevar un cachito de tiempo, ¿sí? Lo que nos va a decir Foucault con respecto a este último procedimiento es que es un procedimiento que se ha ido comiendo a los dos anteriores. ¿Cuáles eran los anteriores? Lo prohibido y la separación y el rechazo, ¿no? ¿Y cómo es que se los fue comiendo? ¿Cómo es que los ha ido cada vez abarcando cada vez más, ¿no? Dice Foucault, porque los empezó a fundamentar. Y entonces, lo que nos dice Foucault es, a ver, los dos anteriores, la prohibición y la separación y el rechazo, tienen algo de una contingencia histórica, ¿no? Hay algo de, bueno, esos dos mecanismos están sostenidos por una red de instituciones, ¿sí? Hay algo de lo que se va transformando, de lo que se va modificando, esto que decíamos, no siempre lo que fue considerado tabú hoy lo sigue siendo, hay algo de lo histórico, de lo contingente que se va modificando, ¿no? Lo mismo con la separación y el rechazo, ¿no? Hay discursos que antes eran rechazados y que hoy son muy válidos, o que adoptaron otro reconocimiento, etc. Pero, y acá Foucault dice, yo no estoy muy seguro de si incorporar o no este mecanismo, porque tiene que ver con la identificación entre lo verdadero y lo falso, ¿sí? Entonces, si pensamos que los otros dos elementos tienen algo, esto, ¿no? De contingente, de institucional, bueno, hay algo entonces de la separación entre lo verdadero y lo falso que no me termina de cerrar que lo incluyamos. Pero, ¿por qué? ¿No? Porque, en realidad, una separación entre lo verdadero y lo falso debería adoptar el carácter de respetable, dice Foucault, ¿no? Como, bueno, lo que es verdad adentro de un discurso no es arbitrario, ¿sí? Dice, los mecanismos anteriores, la separación y el rechazo y la prohibición, sí tienen algo de arbitrario, de contingente, de histórico, de institucional, pero lo que es verdadero y lo que es falso en realidad, no, o sea, si lo que estamos buscando hacia adentro de un discurso son los enunciados verdaderos en términos lógicos, ¿no? Lo que es verdadero y falso en términos lógicos, dice, entonces, bueno, si es eso lo que estamos buscando, la separación entre lo verdadero y lo falso no tiene el mismo carácter que las dos anteriores, ¿no? Porque lo que es verdadero y lo que es falso no sería modificable, no sería arbitrario, no sería contingente, no sería histórico. Pero, dice Foucault, esperen un segundo, ¿qué pasa si en vez de hablar de la separación entre lo verdadero y lo falso, hablamos de voluntad de verdad? Y acá pone como un suspenso. Bueno, lo verdadero y lo falso, entonces, efectivamente,
no tiene ninguna de las mismas características que la prohibición y la separación y el rechazo, pero si en vez de hablar de verdadero y falso hablamos de voluntad de verdad, hay algo que sí empieza a compartir con los dos mecanismos anteriores, ¿no? Cuando hablamos de voluntad de verdad, nos vamos a referir a esa fuerza, esa guía, esa guía, ¿no? Que dice Foucault que ha atravesado la historia occidental durante los últimos siglos. Es esa voluntad de verdad que rige nuestra voluntad de saber. Y es complejo, así que vamos a ir de a poquito desmenuzando esto. Entonces, ya no vamos a hablar de lo verdadero y lo falso, sino que vamos a hablar de voluntad de verdad. Y lo que dice Foucault es, hay un plano interpretativo en el cual esta separación entre lo verdadero y lo falso sí lo podemos pensar como un sistema de exclusión. Decíamos, la prohibición y la separación y el rechazo son sistemas de exclusión, ¿no? Lo que evitan es que ciertos discursos emerjan. Bueno, si empezamos a pensar la voluntad de verdad, también podemos empezar a verla como un sistema de exclusión. Como un sistema, entonces, que ahora sí es contingente, que es arbitrario, que es histórico, que es modificable, que se sostiene por instituciones, que es coactivo. Y entonces, la voluntad de verdad sí la podemos ver asociada a las condiciones de producción de un momento. ¿Sí? No sé si me siguen hasta acá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces decíamos, lo verdadero y lo falso, si estamos buscando en términos lógicos nada más, no tiene todas estas características, pero si pensamos, sí. No me termina como de cerrar la idea de que cómo entonces esta voluntad pasa a ser entonces histórica, controlada por instituciones, ¿cuál es ese paso que se da? Bueno, él lo ubica incluso en un momento histórico, ¿sí? Él dice, bueno, hay un momento en donde hay una parte del texto donde Foucault empieza a analizar este desplazamiento que hubo, ¿no? Él dice, hubo un desplazamiento del enunciado, de la enunciación al enunciado, ¿sí? Dice, el discurso dejó de ser un acto ritualizado, eficaz, ¿sí? Pasó a importar mucho más lo que se decía que lo que era el discurso o lo que hacía ese discurso, ¿sí? Ahí Jorge les tira la página donde estamos ubicados en este momento. Entonces, lo que nos empezó a importar es el sentido del enunciado, la forma en la que decimos, la forma en la que aparece ese discurso, el objeto sobre el cual estamos enunciando, su relación con la referencia. Pero, en este marco, es que Foucault dice, bueno, a partir del siglo XIX se impone una nueva verdad, una nueva voluntad de verdad, que difiere con la voluntad de verdad histórica. ¿Sí? Esta voluntad de verdad que se impone en el siglo XIX rompe con la idea de la voluntad de verdad clásica, ¿sí? Pero que es muy difícil verla hoy como un producto de este momento histórico, ¿no? Porque hace tantos siglos que viene guiando nuestra voluntad de saber en Occidente, que a veces se nos pierde la cuestión de poder ubicarla como un producto histórico. Él dice, en algún momento, esto que se impone en el siglo XIX, ya empieza a aparecer en el siglo XVI y XVII, donde se desarrolla el empirismo como corriente filosófica, y empieza a aparecer una voluntad de verdad, una voluntad de saber, que va a estar más preocupada por prescribir a nivel técnico, va a decir. ¿Sí? Como empieza a decir, bueno, está preocupado por los niveles más técnicos del saber, ¿sí? Como qué características tienen que tener los conocimientos para poder ser verificables, cómo pueden ser útiles, ¿sí? Y entonces, esta nueva voluntad de verdad, esta idea de verdad que se empieza a imponer con el empirismo como corriente filosófica, no solamente nos está modificando el objeto del saber,
sino que también hay una afectación del sujeto conocedor. ¿Sí? Al sujeto conocedor, va a decir Foucault, al sujeto que conoce, también se le definió, se le prescribió una forma de conocer, ¿sí? Una posición, una forma de mirar, una función particular, ¿sí? Y ahí dice Foucault, esa función es la de pasó a ser, en un momento de la historia, la de verificar más que la de comentar. Entonces, a partir de este momento, a partir del siglo XVI, XVII, y que termina de imponerse en el siglo XIX, sí se nos presenta como una forma de exclusión de ciertos discursos, ¿sí? Porque entonces tenemos que poder reconocer a esta voluntad de saber, a esta voluntad de verdad, como un sistema que es un sistema histórico, que es coactivo, que se sostiene a partir de ciertas instituciones. Y entonces lo que tenemos que poder hacer es detectar cuál es esa idea de voluntad de verdad que está por detrás de la voluntad de saber que nos rige hoy en día. Y es que, dice, esta voluntad de verdad que nos rige hoy, que nos atraviesa desde hace tantos siglos, tiene un apoyo en instituciones, tiene un soporte institucional por detrás, que la sostiene, que la reproduce, que la mantiene vigente, ¿sí? Y entonces este soporte institucional se ve reforzado, acompaña esta voluntad de verdad en términos sociales, por, dice Foucault, una densa serie de prácticas. La pedagogía, los laboratorios, los sistemas de libros y de edición, hay toda una serie de instituciones sociales que hoy sostienen a esta voluntad de verdad, que define en qué términos, de qué forma hay que conocer, hay que saber, en qué modos van a ser valorados ciertos conocimientos, ciertos discursos, ciertos saberes, ¿sí? en la sociedad actual. ¿En qué forma vamos a distribuir ese saber? ¿Cómo lo vamos a valorar? Y entonces, hay algo de lo que se nos pone en evidente a partir de esta reflexión que hace Foucault, que es esta cuestión coactiva, ¿no? Bueno, esto en términos de cuál va a ser la valoración de un saber, va a ejercer una presión, ¿sí? Una coacción sobre otros discursos. Y por eso es que Foucault lo va a incluir como un mecanismo en este punto del texto. Los discursos que no cumplan con esta forma establecida por esta voluntad de saber van a ser excluidos. Por eso es que la voluntad de verdad, más allá de que Foucault empiece diciendo, che, no estoy tan seguro de incluirlo o no, bueno, lo va a terminar incluyendo y va a decir, no solamente lo vamos a incluir, ¿sí? Sino que es el mecanismo de exclusión por excelencia, que sostiene a los otros dos y que se los está comiendo. ¿Por qué? Porque los está fundamentando. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto. Cuando hoy en el marketing y para venderte un montón de productos te dicen, bueno, está comprobado científicamente, ¿no? El sellito de... Hay algo de esa voluntad de saber científica propia del empirismo que empezó a imponerse, ¿no? Que es como, bueno, eso, justamente el sellito de garantía. Incluso hacíamos también referencia el martes a, bueno, hoy con la corriente más ambientalista, como, bueno, hay ciertos productos que tienen sellos, ¿no? Como, che, esta crema no afecta, no sé, a la barrera de coral. Y hay algo de lo comprobado científicamente que tiene un valor en sí mismo, ¿no? Y entonces, por eso decimos que este mecanismo es que está reforzando a los anteriores. Es un mecanismo que no para de reforzarse a sí mismo a partir de las instituciones que generan, que lo sostienen, que lo apoyan, ¿sí? Y es el que empieza a fundamentar la prohibición y la separación. Todo aquello que se prohíbe es porque es falso. Todo aquello que se separa y que se rechaza es porque es falso para esta voluntad de saber, ¿no? Que lo que dice Foucault es, entendamos que no es la voluntad de saber histórica de siempre como ideal. Esta voluntad de saber es histórica, es contingente y es producto de un momento, ¿sí? De una lucha de poder también, ¿no? En ese sentido.
Entonces dicen, por eso la separación y el rechazo y la prohibición no dejan de derivar constantemente hasta este mecanismo, ¿sí? Dice Foucault que este mecanismo no para de recuperarlos, de modificarlos, de fundamentarlos. Hoy la voluntad de verdad justifica lo que está prohibido, justifica lo que es determinado como un discurso de la locura. Y entonces, sí, María. Entonces podemos decir que este tercer recurso es manejado por instituciones, o quién recae hoy en día, para pensarlo en forma práctica, ¿no? Esta institución de control, Es que no. verificar o no verificar enunciados. Es que no hay una institución que lo sostenga, ¿no? Hay todo un entramado que hoy hace que haya un proceso de retroalimentación y de reforzamiento, que hay instituciones que están para eso y que además entonces lo siguen fortaleciendo, ¿no? Como que no hay una persona, pues si no caeríamos casi en teorías conspirativas. Pero no, hay todo un entramado de hace 3 siglos. 3 siglos que venimos pensando que la voluntad de saber, y de verdad es una en particular. Y en este punto, termino una cosita y quiero ponerles un ejemplo. Lo que dice Foucault es que el problema con este procedimiento en concreto es que la voluntad de saber, el discurso verdadero, no puede reconocer la voluntad de verdad que lo atraviesa. ¿Sí? Porque si el discurso que se propone como verdadero dice, che, yo soy verdadero porque me está atravesando, me fundamenta esta voluntad de verdad, es reconocer, es poner sobre la mesa el poder y el deseo que lo constituyen. ¿Sí? Entonces es un mecanismo que no puede dar cuenta de esa voluntad de verdad que lo atraviesa. Porque entonces, si un discurso que se proclama como verdadero dice, che, yo soy verdadero y me reconozco como verdadero porque me fundamenta esta voluntad de verdad, estamos reconociendo que es un producto histórico, que es un producto contingente, que es un producto coactivo, violento, etc. Y en este punto, me gusta compartirles a ustedes algo que no tiene que ver, esperen que había alguien que estaba intentando ingresar. Hay un texto de una filósofa argentina que se llama Diana Maffia, que en el texto se llama Contra las dicotomías, si no estoy equivocada. Ella plantea, bueno, hay una voluntad de verdad, hay un sistema científico, ¿no?, que está basado en pares dicotómicos, excluyentes y jerarquizados, ¿no? ¿Qué es lo que hoy se reconoce como ciencia? Lo que se reconoce como ciencia son aquellos conocimientos objetivos, racionales, universalizables, concretos, ¿no? Y frente a esos pares, frente a esas categorías se le presentan pares excluyentes, que son lo sensible, lo abstracto, lo particular. Y Maffia lo que dice es que vamos a poner la luz sobre algo, que es que todas esas categorías que no son asociadas a lo científico, son todas las categorías que están feminizadas, ¿no? Entonces cuando Foucault dice, che, esta voluntad de verdad está atravesando no solamente el tipo de conocimiento que producimos, el saber, la forma que adopta, sino el sujeto conocedor. Bueno, Maffia lo que dice es, este sujeto conocedor es sostenido, y lo que se propone, es un sujeto conocedor asociado a la masculinidad, a lo blanco, a lo cis, a lo hetero, ¿no? Pero bueno, esto es un debate que no es el que da Foucault en este texto, pero sí me parece que es importante que lo podamos pensar de esa manera, ¿no? Digo, que hay autoras que proponen que esa voluntad de verdad también es patriarcal, ¿no? Que nos está dejando a las mujeres por fuera de ser las sujetas que producen conocimiento. Martina. Sí, hay como bajar la voz. Perdón, es que estoy con Mía y nada, se mezclan los sonidos. No me termina de quedar claro por qué la verdad como tal y no la voluntad de verdad no es contingente, es porque tiene un carácter lógico y ¿sabes? Claro, la verdad en sí, como lo verdadero y lo falso, si lo pensamos en términos de coherencia lógica hacia el interior, no tiene por qué ser una cuestión histórica, porque no tendría por qué modificarse, porque no tendría por qué transformarse, no podríamos ver la cuestión ahí coactiva, ¿no? Hay algo que o es verdadero o es falso en un enunciado. Ahora, lo que él dice, lo que define qué es verdadero y qué es falso, que es esa voluntad,
de verdad, es lo que es un producto histórico. Y tenía otra pregunta que un poco se lo puede pensar como a la voluntad de saber como un súper paradigma, tipo, trayendo a Kuhn, como, o sea, lo primero que pensé fue como, ok, determina, tipo, qué es lo que entra como verdadero o falso, que, tipo, las formas de conocer, las formas de actuar, tipo, es una guía del comportamiento, así como el paradigma lo es en la comunidad científica para Kuhn. Bueno, en el turno de la mañana también apareció esa asociación con el texto de Kuhn. Definamos, entonces recuperemos lo que decía Kuhn respecto al paradigma, ¿no? ¿Qué es lo que define un paradigma? El objeto, o sea, qué es lo que tenemos que conocer, cómo lo tenemos que conocer y para qué lo tenemos que conocer. En ese sentido, sí, bueno, hay un paralelismo, pero Foucault no está hablando de un paradigma, es en términos de voluntad de saber concreta que estamos ahora hablando, ¿no? Después pensemos que lo de paradigma, incluso el texto de Laporte y Keating, bajan la cuestión del paradigma a ciencias sociales, el paradigma en ciencias sociales, naturales, como que nos metemos ya en otro tema, ¿no? Pero sí, esta idea de poder pensar, bueno, qué es lo que se define, qué es lo que tenemos que conocer, cómo, bueno, ahí ese qué conocemos y cómo lo conocemos y para qué lo conocemos es un producto histórico. ¿Sí? Eso es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede claro. Bueno, vamos a meterle pilas. Segundos procedimientos, vamos al tercer punto de la clase. Procedimientos internos de control. Veíamos hasta recién que los discursos, por los procedimientos anteriores se controlaban cuáles emergían y cuáles no, cuáles se incluían en el marco de lo audible, dice Foucault, o no. ¿Dónde cerramos esa malla? Bueno, perfecto. Entonces, ahora ya no vamos a intentar controlar qué es lo que se dice, qué es lo que aparece en el marco de lo audible, ¿sí? Sino lo que ahora, recordemos que estamos pensando el discurso en términos de su realidad material, de cosa pronunciada o escrita, ¿sí? Y entonces la forma en que se clasifica, se ordena, se distribuyen estos elementos, una vez que ya son incluidos, una vez que emergen los discursos, bueno, no es que, bueno, todo lo que es incluido en el marco de lo audible, todo lo que se puede decir circula libremente. No caigamos en esa idea. Una vez que aparece el discurso que puede aparecer, vamos a obtener otros procedimientos de control que van a enrarecerlo, ¿no? Y estos son la figura del autor, perdón, el comentario, vamos a ver primero, la figura del autor que va a estar asociado a esto, y los marcos disciplinares, ¿sí? Las disciplinas. Estas tres figuras, el comentario, la figura del autor y las disciplinas, ya no tienen por objetivo limitar qué discursos se incluyen o no, sino al discurso en sí mismo. Un control de manera interna, dice Foucault, ¿no? Hay algo del inmanente hacia adentro del discurso que se tiene que poder controlar. Y acá lo que vamos a ver es, si antes veíamos que los discursos tenían como un principio más o activo, más de negar, de excluir, estos procedimientos vamos a reconocer que tienen un papel más positivo, multiplicador. Hay algo de la idea de Foucault, de su noción de poder, que no lo tenemos que pensar solamente como algo que limita, como algo que excluye, como algo que prohíbe. El poder también es productivo, el poder tiene una dimensión, una fase positiva multiplicadora, ¿sí? Tiene esas dos caras. Es restrictivo, es coactivo, pero es positivo a la vez y multiplicador, porque si los procedimientos que veíamos antes se excluyen, los que vamos a ver ahora hacen posibles ciertas cuestiones, hacen posibles ciertos discursos, ¿sí? Entonces, esta idea del poder que tiene Foucault no es estrictamente represivo. Vamos a ver al poder en su faceta productiva, ¿sí? Que va a generar efectos. Por eso decíamos también poder pensar el discurso como realidad material, como algo que produce efectos, en este caso, el poder en términos productivos, ¿sí? En su faceta positiva, multiplicadora, y no solamente de limitación. Entonces decíamos, el primero de los procedimientos que vamos a ver es la idea del comentario. Y lo que dice Foucault con respecto a este procedimiento es, bueno, en toda sociedad
hay una jerarquización de discursos, ¿sí? No todos los discursos valen lo mismo, ¿sí? Están los discursos que se dicen en el marco de los días, como probablemente esta clase, que no vaya a ser reconocida y recogida como una clase inaugural de nada, pero hay discursos que pasan, ¿sí? Con las conversaciones que tenemos cotidianamente, pero también existen los discursos, ¿sí? Los discursos importantes. Hay discursos que se enuncian, hay discursos que se cuentan, hay discursos que se repiten, y que son los discursos que están en el origen, va a decir Foucault. ¿Sí? Que son textos que van a dar, no, son discursos que van a dar origen a ciertas palabras, a ciertas nociones. ¿Sí? Y sobre este segundo conjunto de discursos, sobre los discursos importantes, los discursos de origen, es que se produce el comentario. ¿Sí? Los textos originales no son los comentarios. Los textos originales son los que permiten que aparezcan los comentarios. ¿A qué nos referimos con discursos importantes o originales? Son los discursos religiosos, son los discursos jurídicos, son ciertos discursos que tienen una relevancia social, que ameritan, que son discursos que se comentan, que se repiten, ¿no? Que tienen cosas por decir. En este sentido es que Foucault dice, con este procedimiento lo que se genera es un desplazamiento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay textos que van a volver, que van a desplazarse hacia ese texto original. Entonces, dice, bueno, hay textos importantes que tienen características específicas, que son los textos que pueden ser comentados, que pueden transformarse en idiomas, que pueden ser dichos, ¿no? Dice, hay textos sobre los que se realizan interpretaciones, que se vuelven a explicar, y por eso son textos que se ubican en el origen. Dice, son textos que son mucho más allá que van mucho más allá de la primera formulación, ¿sí? Dice Foucault que estos textos son los que pueden permanecer como dichos, ¿sí? Que todavía tienen cosas para decir. ¿Y cómo es que un texto que se escribió hace, no sé, 200 años, todavía tiene cosas para decir? Bueno, las dice a través de los comentarios. ¿Sí? Pensemos eso, ¿no? ¿Cuántas versiones hay de cuántas versiones de la Constitución comentada hay, de los códigos civiles? ¿Cuántos textos, cuántos libros se escribieron sobre los textos religiosos? Sobre ciertos discursos políticos, ¿no? Pensemos en eso. Entonces, bueno, ¿cuántas tesis se han escrito para recuperar algún discurso político de alguna figura? Entonces, lo que dice Foucault es que esos nuevos textos, esos textos que vienen a comentar, que vienen a recuperar un texto original, dice, bueno, ciertamente no le pueden escapar al texto original, al texto del discurso de origen. Y acá Foucault es muy poético, él en todo este texto que estamos analizando hoy, y dice, hay una frase que dice, el comentario, esos textos que vienen a comentar, el comentario conjura el azar del discurso, al tenerlo en cuenta, ¿sí? Dice, le permite decir al texto original cosa que todavía no dijo, ¿sí? Pero con la condición de que ese mismo texto sea el que lo diga. ¿Sí? Hay algo los textos originales tienen esta cuestión de, bueno, todavía les queda algo por decir, hay algo por descifrar, hay algo por interpretar, entonces por eso se escriben tantas cosas comentadas, ¿no? Tanto sobre discursos originales. Esos comentarios, esos nuevos textos, esos nuevos discursos, vienen a traerle algo, a ponerle luz sobre algo que supuestamente dice el texto original, pero que no lo vemos tan claro. En ese sentido es que Foucault dice, bueno, los comentarios tienen la posibilidad de decir un montón de cosas nuevas,
pero no le pueden escapar al margen, a los márgenes, a los límites que establecen los textos originales. ¿Sí? Entonces, se pueden construir nuevos discursos, pero tienen que ser algo que ya estaba contenido en el discurso de origen. ¿Sí? Por eso dice... Perdón. Puede ser que esté relacionado con lo que dice Riquet en su texto de, bueno, aquellas obras que trascienden su condición de producción social, o nada que ver. Bueno, eso, hay textos que, eso, ¿no? que van más allá de un momento, digo, que se escriben y que después se siguen recuperando. Bueno, ahí, en términos de Foucault, hay algo del comentario, ¿no? Porque pensemos en ese sentido, ahora cuando hablamos de Foucault, del dispositivo de poder productivo. Entonces, hay discursos que permiten que emerjan otros, pero siempre como controlados, ¿no? Por eso estamos hablando de un procedimiento de control. El comentario permite que aparezcan nuevos discursos, pero en un límite, enmarcados. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar al segundo procedimiento, porque no vamos a llegar a este ritmo. Vamos a ver la figura del autor, ¿sí? Que está muy anclado con este anterior que veíamos, ¿sí? Es la figura del autor o la figura de la autoría. Pero no vamos a pensar a esta figura como, en términos del individuo, sino como un principio que tiene por objetivo agrupar, dar coherencia, dar sentido a los discursos, ¿sí? La figura del autor es una figura que viene a dar como unidad, como origen, como eso, ¿no? Como una coherencia a todas las significaciones que aparecen alrededor de la figura del autor, ¿no? O de la autora. Es una figura que tiene como objetivo poder darle coherencia al discurso, ¿sí? Entonces, tenemos muchas veces la idea, la necesidad de poder darle alrededor de un autor como un sentido unívoco a sus discursos, ¿sí? Como un sentido coherente a todo lo que rodea a un autor. Y acá Foucault dice, bueno, en términos científicos esta figura del autor medio que ya dejó de valer, ya medio que cayó en desuso, dice algo así como que cayó en la oscuridad, porque hoy la figura del autor solo se usa para dar nombre a teoremas, a un fenómeno, a una ley. Pero en la literatura, esta figura, este recurso, este procedimiento de control, sí tiene cada vez más validez. Porque lo que hoy ya no figuran en los textos en sentido anónimo, ¿sí? Muchas veces se les pide a los autores que rindan cuenta sobre la unidad del texto que produjeron, ¿no? Que se les pide a los autores que revelen el sentido oculto de sus discursos, que lo articulen con su vida personal, que lo articulen con sus experiencias vividas, dice Foucault, con la vida real que los vio nacer, ¿no? Entonces se les pide a los autores muchas veces esa coherencia, esa unidad, ¿no? En sentido de foco, de eso, ¿no? De sentido único, unívoco. Pensemos cuando vemos, o lo van a ver en la carrera, a los textos de Marx, bueno, dependiendo de qué cátedra hagan, ¿no? Pero cuando se separan bueno, las producciones de Marx, en el Marx joven, en el Marx adulto, bueno, hay algo de intentar contener a todas las producciones de Marx en un sentido, como cierta coherencia, y que cuando se rompe cierta coherencia es porque son distintos momentos personales y de producción. Bueno, esa es la figura del autor que dice Foucault que va a estar funcionando, ¿no? Y entonces permite también que emerjan ciertos discursos. Por eso es en términos productivos, en términos positivos. Y por último, vamos a ver las disciplinas. ¿A qué le va a llamar Foucault las disciplinas? Le va a llamar a un conjunto de principios, de reglas, ¿sí? Que nos van a permitir construir discursos, ¿sí? Pero ya no en términos individuales, en términos personales, como si la figura del autor, o el comentario muchas veces, sino que este sistema de normas, de reglas, van a ser sistemas anónimos, ¿sí? Con definiciones técnicas. ¿Y por qué, dice Foucault, por qué las incluye acá? Porque tienen un aspecto multiplicador, porque tienen un aspecto positivo, ¿sí?
pero que a su vez también tiene un efecto restrictivo y coactivo, porque lo que dice Foucault es, dentro de las disciplinas, lo que se establece es un margen, un estrecho margen de qué discursos pueden aparecer, ¿sí? Para que un discurso pueda ser incluido en el marco de una disciplina, tiene que cumplir ciertas características, tiene que cumplir ciertas precondiciones, ¿sí? Las disciplinas lo que van a definir es cuál es el objeto de la disciplina, cuál es el lenguaje que usa la disciplina, ¿sí? Cuál es el objeto de estudio, cómo lo tratamos, de qué manera lo nombramos, lo mencionamos, ¿sí? Y lo que va a decir Foucault es, bueno, las disciplinas establecen ese cerco, ¿no? Ese margen, que nos permiten discutir hacia adentro de una disciplina. Que un discurso sea incluido en el marco disciplinar no quiere decir que lo estemos dando por verdadero, ¿sí? Una vez que el discurso se incluye dentro de la disciplina, se pondrá a argumentar o no, a discutir con otros discursos que circulen hacia adentro. Pero antes de todo, antes de ponerse a discutir, digo, para que un texto sea discutido por economistas, tiene que contemplar ciertas nociones, tiene que hablar sobre el objeto de estudio que la disciplina de la economía establezca, con ciertas categorías, con cierto lenguaje. Foucault ahí en el texto da el ejemplo de la botánica, que dice, bueno, en un momento para que un texto sea considerado como un texto botánico tenía que hablar de ciertas cuestiones, ¿no? Y tenía que incluir cierto lenguaje en particular, si no, no era ni siquiera considerado. Entonces, en ese sentido, es que Foucault incluye a las disciplinas como el tercer procedimiento interno de control, ¿sí? Porque permiten que emerjan ciertos discursos hacia su interior, pero todo lo que no cumpla con estas precondiciones va a ser excluido, ¿sí? Entonces, hay un corpus de precondiciones, de proposiciones que son consideradas como verdaderas, ¿no? Este juego de reglas, de definiciones, de técnicas, de instrumentos que hacen a una disciplina. Y ahora tenemos el tercer conjunto, que no sé si Jor y Manu quieren pasar a explicarlo. Perfecto, Male. Bueno, la idea es eso, en este tercer conjunto que Foucault denomina los procedimientos de control, lo que vamos a hacer es yo introducir cómo funcionan o qué son, explicar el primero y después Manu va a explicar los dos últimos. Pero en todo caso, un poco para ir resumiendo cómo venimos, ¿no? Los procedimientos de exclusión, Male bien los explicó, solo los vamos a nombrar, son lo prohibido, la separación de la locura, la oposición entre lo verdadero y lo falso. Después Foucault explica cuáles son los procedimientos internos, que son los que acaba de explicar Male, comentario, autor y disciplina, y los procedimientos de control, que son los que vamos a ver ahora, y cierran esta primera parte del diagnóstico que hace Foucault, son el ritual, las sociedades de discursos y la adecuación social del discurso. Estos tres. Pero primero, ¿no? ¿Qué son los procedimientos de control? Entonces acá Foucault comienza este pequeño apartado, estamos en la página 32. Yo siempre voy a las páginas, porque realmente aconsejo mucho volver a los textos y que también esas lecturas se vean reflejadas en las instancias de evaluación. Pero de vuelta, en todo caso, Foucault arranca este apartado diciendo, ahora no se trata de dominar los poderes, ¿no?, que conlleva el discurso, ni tampoco de conjurar los azares de su aparición, que serían un poco, digamos, las funciones que tenían tanto los procedimientos internos y de exclusión, sino que ahora en lo que se focalizan los procedimientos de control es en determinar las condiciones de su utilización, el cómo puede aparecer un discurso, ¿no? O sea, cuáles son las condiciones de su utilización y cómo le imponen estas condiciones de la utilización de los discursos, imponen a los individuos cierto número de reglas que tienen que cumplir para poder decir discursos, y que a su vez inhiben, no permiten el acceso de todos a esos discursos. Entonces, es esto, los procedimientos de control trabajan sobre el cómo se dicen los discursos, y ese cómo se dicen los discursos, a su vez trabaja sobre quiénes pueden decirlos, ¿no? Selecciona, dice Foucault, a los sujetos que pueden hablar, que pueden decir estos discursos. Entonces hay una frase
muy clara en la página 32, que es la siguiente. Nadie entrará en el orden del discurso si no satisface ciertas exigencias, estas condiciones de utilización del discurso de las que hablamos, o si no está de entrada calificado para hacerlo. Hay que tener una cualificación, que es lo que primero va a hablar Foucault en relación al ritual. Pero en todo caso, ya vemos cómo y quién es donde se van a focalizar los procedimientos de control, y también es muy interesante este ejercicio que también hace Male, y que está muy bueno hacer, llevarlo a cosas bien concretas, pero que también nos permitan ilustrar, y que Foucault mismo lo hace a lo largo de su texto. Él va a decir, o sea, por ejemplo, el discurso de los economistas, ¿no? Yo pensaba, mientras decíamos, bueno, ¿cuáles son las condiciones que se imponen los economistas para poder decir cosas económicas, y a quienes permiten decir esas cosas? Y claramente, para poder hablar de tasas de interés, de riesgo país, hay que saber decir y estar dentro de ese discurso. Entonces, me parecía interesante traer este ejemplo, por ejemplo, a modo de ilustración, y cerrar con esta idea de que los procedimientos de control lo que en definitiva hacen es que todas las regiones del discurso, como viene diciendo también Male a lo largo de la exposición, no están igualmente abiertas y penetrables para todos y todas en una sociedad, ¿no? O sea, si nuestras sociedades están jerarquizadas, esto se replica también en la enunciación de los discursos. ¿Hasta acá claro? Bien. Y acá Foucault ilustra, ¿no? O sea, antes de pasar a explicar el ritual, claramente esboza o repone una anécdota que con un tono un poco irónico dice, bueno, es tan genial porque reúne claramente las tres coacciones del discurso, ¿no? De las que veníamos hablando. La que limita el poder del discurso, aquella que domina las apariciones aleatorias, y también, ahora, la que selecciona los sujetos que pueden hablarla. Y ahí la anécdota que repone es una, muy brevemente, ¿no? Una en la que el Taikun, que es un gobernante japonés, quería aprender el saber matemático, y le comentan que solo un marinero inglés sabía sobre ese tema. Entonces contactan a ese marinero inglés, y toma clases, y dice Foucault, claramente, o sea, al parecer hasta el siglo XIX, nunca nadie supo sobre este saber matematizante en Japón. Entonces, Foucault dice, bueno, esta anécdota lo que viene, o lo que nos permite ilustrar, es el mito de la cultura europea, en la que supone, ¿no?, hacer un contraste entre Occidente y Oriente, dice Foucault. Al saber monopolizado y secreto de la tiranía oriental, Europa opondría la comunicación universal del conocimiento, el intercambio indefinido y libre de los discursos. Básicamente esta idea, ¿no? O sea, cuando opone a Oriente como aquella región, ¿no?, donde cuando se sabe algo, se lo monopoliza, en contraste a Occidente, que hay una libre circulación de los saberes. Pero muy irónicamente lo dice, porque en el marco del procedimiento de control de quién puede decir y cómo lo puede decir, bueno, esto claramente ilustra una paradoja. Pero en todo caso, vuelve y dice, este intercambio y la comunicación de los discursos, como decíamos, está limitada, ¿no? Está dentro de sistemas complejos de restricción, de condiciones de posibilidad de su utilización. Y ahí empieza a nombrarlos a estos tres elementos que vamos a ir ahora, y yo arranco con el ritual y ya arranca Manu. Hasta ahora, bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, el primer procedimiento de control es el ritual, como decíamos. Y Foucault dice que el ritual define la cualificación que deben poseer los individuos que hablan. ¿Qué cualidades tienen que tener los individuos que dicen los discursos? Y especifica claramente, tienen que tener una posición y tienen que decir tal tipo de enunciados, decir una específica cosa y desde un lugar particular. Define también el ritual, los gestos y los comportamientos, las circunstancias en las que se dice un discurso, y también fija la eficacia supuesta o impuesta de las palabras, ¿no? Esta idea de que las palabras en sí mismas
no tienen un resultado, sino que tienen resultado en la medida en que los seres humanos les damos sentido a las palabras. Pero en todo caso, el ritual busca operar sobre la cualidad, la cualificación que los sujetos que dicen cosas tienen que tener. Y con esto cerramos, y pasa Manu. Foucault da el ejemplo de los discursos religiosos, judiciales y terapéuticos. En el caso de los religiosos me parecía como el más claro, ¿no? Porque para decir algo sobre la religión, hay una persona que tiene que ocupar una posición muy clara dentro de la institución religiosa desde la que está enunciando, ¿no? No es lo mismo que una persona creyente diga algo sobre lo religioso que un cura en el caso de la religión católica, ¿no? O sea, ahí hay algo bien distinto. Y que ilustra muy bien esta idea del ritual. Así que hasta acá esta parte, y sigue Manu. Gracias, Jorge. Bueno, como decía Jorgelina, el intercambio, la comunicación, juegan en el interior de un sistema de restricción, que la forma tal vez más visible son los rituales, ¿no? Como el que estamos teniendo ahora en esta clase, que fijan entonces las posiciones, las funciones que ejerce cada uno de nosotros en esta situación, y por lo tanto, ¿quién puede decir qué cosa, no? Male, Jorgelina, yo estamos acá dando la clase, lo que obviamente nos posiciona de una forma distinta. Primero porque tenemos que de alguna forma mostrar unas credenciales que tenemos, que estemos recibidas o que hayamos practicado, que tengamos experiencia con la cátedra, una forma en la que ponemos la voz, cómo hablamos, cómo gesticulamos. Si estuviésemos en el aula probablemente estaríamos paradas, mientras ustedes seguramente estarían sentados. No que sociales sea muy formal, pero más allá de eso, digo, esa es la situación que se suele dar en el aula. Y eso, bueno, es como lo más obvio de alguna forma. Incluso, no sé, si vamos al médico suele tener guardapolvo, como hay algo de eso que es más evidente, ¿no? Y lo que está queriendo decir acá Foucault es que eso, para decir ciertos discursos tenemos que mostrar ciertas cualificaciones, características, condiciones, etc. Que para volver a Habermas, digo, se contrapone bastante, porque en su teoría de la acción comunicativa piensa en cierta simetría, ¿no? Con esto que decíamos de las pretensiones del poder en el discurso, en el intercambio argumentativo, del entendimiento racional, etcétera, que Foucault va a decir, está bien, la comunicación puede tener un papel positivo, pero nunca nada de esto se da por fuera de los sistemas de poder, de restricción. Entonces es lo que está queriendo mostrar, ¿no? Como quien accede a poder decir esas cosas, de vuelta no está exento de estos mecanismos de poder, ¿no? Entonces, volvamos, bueno, por un lado está el procedimiento de los rituales, pero después también va a hablar de las sociedades del discurso, adentro va a meter a los grupos doctrinales, y después de las adecuaciones sociales. Estos procedimientos básicamente lo que hacen es asegurar la distribución de los sujetos que hablan. Y cuando habla de las sociedades de discurso se refiere justamente a que el propósito de estas sociedades de discurso, que son al fin y al cabo las que nosotros habitamos, tiene como propósito conservar y producir discursos, claramente, pero en un ámbito cerrado, ¿no? Que no todo el mundo pueda acceder a eso, y siempre distribuyéndolo de manera tal que quienes enuncian sigan manteniendo esa capacidad de enunciadores, o sea, que no es todo libre para que todos sepan y todos puedan hablar, sino más bien lo contrario. Entonces, este ejercicio del poder de alguna forma se da en el juego que hay entre la divulgación y el secreto, que juega justamente en esto de que lo que yo estoy haciendo ahora acá con ustedes no es intercambiable, no lo pueden hacer ustedes ahora mismo, supuestamente, ¿no? Entonces se dan en este juego. Y eso es lo que de vuelta es coactivo. Lo que va a decir además Foucault es que no es solamente en términos discursivos hablados, sino que en los discursos publicados o los no ritualizados, que yo lo digo entre comillas porque me parece que incluso eso, lo escrito tiene cierto ritual, digo,
lo dice creo que Foucault, las ediciones, las publicaciones, quién accede a escribir, etc. Ahí también hay una apropiación del secreto, y esto de lo no intercambiable, no intercambiabilidad. Tenía miedo de decirlo y decirlo mal, entonces dije no intercambiable. Bueno. Y después, bueno, va a hablar que, como lo contrario a las sociedades del discurso, de discursos, están las doctrinas, los grupos doctrinarios, donde hay un enunciado que se intenta distribuir lo máximo posible, pero que vincula, o sea, eso, a los individuos con ciertos enunciados, pero que como consecuencia prohíbe otros, ¿no? ¿Cuál es la condición para poder enunciar algo o un grupo de enunciados que está en una doctrina? Creerlo, sentirse mínimamente cómodo con eso que se está diciendo, y si uno es parte de esos enunciados, claramente no puede ser parte de otros que lo contradigan, al menos de mínima. Entonces, bueno, va a hablar de estos ideas de discurso, y después va a hablar del tercer procedimiento, que es la ecuación social. Y ahí va a poner un ejemplo que es el sistema educativo, así que vamos a volver a la situación de aula, pero además lo que va a plantear de alguna forma es que dice, bueno, todo esto que estamos viendo desde el principio de la clase es analítico, es abstracto, es artificial. Uno no va enunciando, diciendo discursos o perteneciendo a ciertos discursos, por ejemplo, clase de las ciencias sociales, y diciendo, bueno, ahora pongo en práctica tal procedimiento de exclusión. No, más bien todo el tiempo están en funcionamiento todos, o muchos, o más de uno al mismo tiempo, mezclados. Son difíciles de identificar precisamente cuál está funcionando en este preciso momento, y justamente dice eso, que hay que intentar, obviamente esto es artificial y analítico, pero que es el diagnóstico que hace. Entonces la adecuación social lo que dice es que es una forma política de mantener o de modificar cuáles son los discursos, o la ecuación de los discursos de cada momento, de cada momento histórico, y por lo tanto los saberes y el poder que eso conlleva. Así que un poco para terminar, porque queda una parte de la clase, pero quedan 10 minutos, estos últimos procedimientos, condiciones de uso, o como de los varios nombres que le pone, eso, básicamente aseguran la distribución de quiénes son los sujetos que hablan en los diferentes tipos de discursos, y cómo se adecúan esos discursos a las categorías de sujetos, ¿no? Y por lo tanto, son procedimientos de vuelta, que afectan al discurso y que son de sumisión al discurso. Creo que quedó claro, porque tal vez hablé muy rápido. No sé si el resto sí, perfecto, ahí veo una manito que va bien. Bueno, solo como para complementar, ahí las compañeras estaban hablando sobre los discursos que están como ritualizados, ¿no? En algunos. Y me interesa que quede claro que incluso aquellos discursos que no están ritualizados, como digo, ciertas conversaciones cotidianas, esos mecanismos que mencionaba Manu, del secreto y la no intercambiabilidad, también juegan en aquellos discursos que no están ritualizados, ¿no? Como ese enrarecimiento de los sujetos que van a participar del discurso sucede en los discursos que están ritualizados y en los que no. Si no es que solo van a funcionar en aquellos que están ritualizados. Y yo les contaba el martes, perdón, a la mañana, un discurso que estaba cero ritualizado, que era yo y un contador, donde no había tipo nada, un ritual, una cuestión de cuerpo, de disposición, pero sí hay una cuestión del secreto técnico, donde el señor sabía algo que yo no sabía hacer, que es la página de AFIP, que me genera un montón de angustia, digo, hay un secreto técnico que los abogados, que los contadores tienen, y no era un discurso ritualizado ni mucho menos, pero sí funciona otro tipo de mecanismo, de procedimiento para enrarecer a los sujetos, ¿no? A pesar de no ser un discurso en el marco de una cátedra, una clase, una reunión laboral, o una exposición en el Congreso, o en una asamblea universitaria, digo, bueno, incluso en una conversación cotidiana hay algo de los secretos técnicos que se ponen en juego.
Bueno, como decía Manu, estamos muy sobre la hora, así que vamos a meterle, yo sé que es difícil, pero vamos a meterle un último punchi a los últimos 10 minutos. Teníamos todo este diagnóstico. El discurso está enrarecido, está atravesado, está modificado, está condicionado por todo esto que vimos. Por los externos, por los procedimientos externos, por los internos, por las condiciones de uso. Bueno, todo eso hace el diagnóstico. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con este escenario, con este diagnóstico? Entonces, en la última parte del texto, en la última parte de la clase, Foucault dice, bueno, voy a plantear cuáles son los temas que deberían, o sea, cuál es su plan de trabajo para los próximos años, ¿sí? De ahí en adelante. Entonces dice, para poder trabajar sobre este diagnóstico, tenemos que tener 3 objetivos por delante. Uno, y el primero de todos, es poner en duda nuestra voluntad de verdad. ¿Sí? Recordemos la voluntad de verdad como procedimiento de exclusión, es el sobre el cual trabajamos tanto, ¿no? Entonces, poder poner en duda, cuestionar que no es natural, que no es dada, que no fue siempre así, sino que la voluntad de verdad que nos atraviesa, que nos rige, que nos guía, es un producto histórico, es el primer objetivo, ¿no? Poder cuestionar eso. Entonces, a partir de ese cuestionamiento, le podemos, dice Foucault, restituir al discurso su carácter de acontecimiento. ¿Sí? Si podemos poner en duda nuestra voluntad de verdad, si podemos restituirle al discurso su carácter de acontecimiento, entonces lo que podemos hacer finalmente es levantar la soberanía del significante. ¿Sí? Y acá entonces, con esto a qué nos referimos, es, ustedes vieron en el marco de la materia, la cuestión de la hermenéutica, de poder comprender el significado, hay algo de lo que tenemos que ir un poco más allá del significante, tenemos que volver a la comprensión del significado de los discursos. ¿Sí? Ahora, estas 3 funciones, ¿cómo hacemos para encarar estos 3 objetivos de nuestro plan de trabajo? Lo que va a decir Foucault es, bueno, yo les voy a proponer algunos principios metodológicos para trabajar. Estos principios metodológicos son 4 que va a proponer Foucault. El primero de ellos se llama, él le va a llamar la exigencia del método, ¿sí? Y entonces este primer principio metodológico es el de trastocamiento. ¿A qué apunta la idea o el principio del trastocamiento? Lo que va a decir Foucault es, en aquel lugar del discurso donde identifiquemos, ¿sí?, la parte positiva del poder, ¿sí?, esa función positiva, multiplicadora, ¿cuáles serán? Digo, ¿en dónde aparecen? ¿En dónde se ponen en juego? En la figura del autor, en la disciplina, en la voluntad de verdad. También tenemos que poder reconocer el juego negativo de corte, va a decir Foucault. El juego negativo de corte refiere a todo ese lugar en donde, bueno, sí, emerge todo, o sea, todas estas nociones, todas estas figuras permiten y habilitan que aparezcan ciertos discursos, pero también hay algo de un enrarecimiento, hay un corte, hay una exclusión, y entonces lo que nos refiere Foucault, lo que nos invita a hacer, es a trastocar el discurso, es a poder ver el lado B de esos mecanismos, ¿sí? Bueno, emerge todo esto, pero trastoquemos el discurso y veamos todo lo que no está pudiendo aparecer, ¿no? Todo lo que se enrarece. Esto, a continuación, viene con el otro principio metodológico, que es el de la discontinuidad, ¿sí? Y acá Foucault lo que nos invita a hacer es, bueno, no es necesario, no tenemos que pensar al discurso como un elemento, digo, como aquello que podemos recorrer, va a decir, y enlazar de manera coherente, como todas las formas que adopta el discurso, todos sus acontecimientos, ¿sí? Tenemos que poder, como si todos tuviesen una unidad, ¿sí? No tenemos que apuntar a pensar al discurso como aquello que podemos identificar en términos de unidad, de coherencia, ¿sí?, como un sentido unívoco. Lo que tenemos que poder ver es, a partir del principio de discontinuidad, es que los discursos, justamente, son prácticas que chocan, que se yuxtaponen, que se pisan, que se niegan, que aparecen unos sobre otros. Y a mí sobre este principio metodológico me gusta otra figura visual, que es como el de las placas tectónicas, ¿no? Como, bueno, los discursos
muchas veces chocan, muchas veces se pisan unos sobre otros, se niegan, emergen. Bueno, esa noción, ¿no?, de la discontinuidad. El discurso no es algo que tiene coherencia, sentido y unidad a lo largo de la historia. Muy por el contrario, son muchos discursos que se pisan sobre un mismo tema, ¿no? Y entonces acá pueden aparecer sobre un mismo tema, como por ejemplo, otro tema que ha trabajado el autor en otros textos, es la sexualidad, y sobre la sexualidad aparecen muchas veces muchos discursos refiriéndose a un mismo objeto, ¿no? El discurso médico, el discurso psiquiátrico, el discurso legal, el discurso, bueno, hay un montón de discursos que hacen referencia a esa temática, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre el tercer principio metodológico, que es el de la especificidad, ¿sí? Y lo que nos propone Foucault es no pensar al discurso, no resolverlo, va a decir, como un juego de significaciones previas, ¿sí? No pensar, ¿qué quiere decir con esto? No pensemos al discurso como algo que se nos va a volver, que proviene del mundo y que se nos va a volver como una cara visible, legible en su totalidad, ¿sí? Y que entonces no tendríamos más que descifrarlo. Muy por el contrario, lo que tenemos que pensar cuando analicemos los discursos es poder pensar que el discurso y concebirlo como una violencia que le ejercemos sobre las cosas, ¿sí? Es una práctica que le imponemos al mundo, ¿sí? A las cosas. No es una cara legible que nos va a permitir descifrar ese mundo. Muy por el contrario, es algo que le imponemos, ¿sí? Que tiene una parte coactiva también, ¿no? Entonces, poder pensar al discurso en esa especificidad. Eso es lo que nos está invitando Foucault en un tercer momento, ¿sí? Entonces decíamos, el trastocamiento, la discontinuidad y la especificidad. Y por último, tenemos la exterioridad. ¿A qué refiere Foucault cuando nos invita a pensar al discurso desde la exterioridad? No tenemos que ir desde al núcleo del discurso, ¿sí? Al interior, al sentido más primigenio, más casi oculto, ¿no? Como ese núcleo que tenemos que ir a descifrar justamente. Sino que lo que tenemos que hacer es poder pensar al discurso en cómo, creo que lo decía Jorge antes, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son las condiciones de aparición de ese discurso? ¿Cuáles son sus regularidades? ¿Sí? Una vez que aparece, bueno, ¿cómo es que aparece? Si es que aparece, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las condiciones que permitieron que ese discurso emerja? Las condiciones externas de posibilidad, le va a decir Foucault, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que permite que aparezca esa serie aleatoria de acontecimientos? ¿Sí? ¿Cuáles son los límites que le fija? ¿Sí? Entonces, volvemos, es el trastocamiento, es la discontinuidad, es la especificidad y es la exterioridad. Por las dudas repito esto último, no tenemos que ir al núcleo del discurso, tenemos que ir desde los márgenes, vamos hacia los límites. ¿Qué explica? ¿Cómo apareció? ¿Qué condiciones? Bueno, todas esas cuestiones son las que tenemos que pensar cuando vamos a pensar el discurso. Después él propone 4 nociones de análisis, ¿sí? Que las voy a pasar un poco rápido para poder llegar al último punto que me interesa un poco más, que él dice, bueno, pensemos, dice, al discurso históricamente se lo ha pensado como creación, como unidad, ¿no? Todo esto viene muy enlazado con lo que decíamos recién. Como la cuestión de la originalidad, como algo de lo creativo, ¿sí? Y algo de la significación. Lo que nos va a proponer Foucault es, bueno, con todos los principios metodológicos que vimos antes, veamos ciertas otras nociones para analizarlo, que tienen que ver con pensar el discurso como un acontecimiento, ¿sí? Como una serie, en contraposición con la unidad, poder pensarlo en su regularidad más que en su originalidad, y en sus condiciones de posibilidad más que en sus condiciones de significación. Pero esto está más avanzado en el texto, no me quiero detener acá porque sí me interesa que vayamos a pensar cuáles son los modelos de análisis de los discursos que nos propone Foucault, ¿sí? Entonces dice, bueno,
yo tengo estos principios metodológicos, tengo estas nociones de análisis, tengo todo este diagnóstico, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo vamos a desarticular, cómo vamos a desarmar esos mecanismos de enrarecimiento? Y entonces vamos a pensar, vamos a recuperar estas nociones de acontecimiento y de la serie, aquellas que están pensadas a partir de la regularidad, del azar, del discurso, de la discontinuidad, dice, de la dependencia y de la transformación, ¿sí? Y él lo que va a proponer es, bueno, tenemos dos modelos para analizar los discursos. Dos modelos, dos empresas, le va a decir él. Uno es la empresa crítica y la otra va a ser la empresa genealógica, ¿sí? Y acá vamos a hacer algunas aclaraciones. Porque muchas veces se presentan a estos dos modelos, a estas dos empresas, perdón, como excluyentes, ¿sí? Como si no como si no debiesen funcionar en conjunto. Como si la empresa o el modelo crítico funcionase para algunas cuestiones, para algunos discursos, y el modelo genealógico para otras. Y acá lo que Foucault, vamos a hacer una aclaración, no es eso, no es que difieran en términos del objeto que van a trabajar, sino que van a diferir en el, le va a decir Foucault, en el punto de ataque del discurso, desde dónde vamos a analizar, desde dónde vamos a mirar, desde dónde le vamos a entrar al discurso, porque el modelo genealógico, el modelo crítico, hace foco en lugares distintos, pero a pesar de hacer focos sobre lugares distintos, sí lo que nos propone Foucault es que tienen que complementarse, ¿sí? Pero antes de ver cómo se complementan, vamos a definirlos. El modelo crítico, perdón, la empresa crítica, va a trabajar sobre el primero de estas nociones que vimos antes, ¿sí? Va a trabajar sobre el primero de los principios metodológicos que les mencionaba yo hace un ratito, que tiene que ver con el trastocamiento, ¿sí? Lo que nos va a invitar a pensar la empresa crítica, o lo que tendríamos que poder mirar y observar si adoptamos una mirada crítica, es identificar las formas de exclusión, las formas de delimitación del discurso, ¿sí? Cómo es que ese discurso es apropiado, cómo se forma, para responder a qué necesidades, va a decir Foucault, cómo son sus regularidades, ¿no? Bueno, cómo se modificó en el tiempo, si se desplazó o no se desplazó, qué coacciones, en qué limitaciones ha ejercido ese discurso, ¿sí? Por eso el conjunto crítico va a trabajar sobre el principio de trastocamiento, ¿sí? Recuerden que el principio de trastocamiento tenía que ver justamente con ver los momentos de corte, ¿sí? No solamente ver al discurso en su carácter positivo, productivo, sino también en los lugares de enrarecimiento. ¿Enrarecimiento en qué sentido? En esto, ¿no? Bueno, en cómo emergió, cómo se apropiaron, cómo se modificó ese discurso, las formas que permitieron que emerja, etc. Por el otro lado, tenemos el modelo genealógico. Y entonces el modelo genealógico se va a quedar con los otros tres principios, ¿sí? Si el crítico se quedaba con el de trastocamiento, el modelo genealógico nos invita a utilizar los otros tres, porque no es que Foucault propone 4 y usa 2, sino que va a proponer los otros tres. Y en el genealógico dice, bueno, tenemos que pensar entonces el principio de la discontinuidad, el principio de la especificidad y el principio de la exterioridad. ¿Para qué? Para identificar cómo se ha formado el discurso, por qué medio, o con el apoyo de qué sistema, ¿sí? Para identificar, bueno, cuáles son esas series de los discursos, ¿sí? ¿Cuál fue la forma específica que adopta cada uno de esos discursos que va emergiendo? ¿Cuáles son las condiciones de aparición, ¿sí? De crecimiento, de variación? Utilizando estos tres principios que mencionábamos antes. Entonces decíamos, el crítico usa el trastocamiento, y el genealógico usa los otros tres, el de la especificidad, el de la discontinuidad y el de la exterioridad, ¿sí? Entonces, lo que va a decir Foucault, para cerrar ya, pues ya estamos pasadas, es que toda tarea crítica, ¿sí? Tiene que poner, cuando decimos que se tienen que complementar, si vamos a usar el modelo crítico, también tenemos que poder pensar, bueno, ¿cuáles son las instancias de control? ¿Sí? O sea, pensamos cuáles son las instancias de control del discurso, pero también tenemos que poder pensar cuáles son las regularidades de ese discurso, ¿sí? A través de las cuales se va formando, ¿sí? Y en contraposición, si vamos a adoptar el modelo genealógico porque nos sirve más, deberíamos poder complementarlo
con un análisis crítico sobre los límites que intervienen en esas formaciones. Lo que tenemos que decir entonces es que estos dos modelos, estas dos empresas, la crítica y la genealógica, lo que tienen que hacer es complementarse, apoyarse, ¿sí? Porque cada una se encarga de algo distinto del discurso, ¿sí? Como decíamos, la parte crítica se refiere a cómo se desarrolla un discurso, y la parte genealógica refiere a la formación efectiva en términos de las series, ¿sí? La forma genealógica apunta a la idea de afirmación, ¿sí? Bueno, cuáles son los dominios de objeto del discurso, etcétera. Con esto vamos a dar por cerrado entonces la clase de hoy. Este es el diagnóstico que hace Foucault sobre el discurso, estos son los modelos y las categorías que él propone, y esta es la hipótesis de trabajo, el plan de trabajo a la cual nos va a invitar Foucault en este texto, ¿sí? Vamos.